El modernismo, peste corrompida y ponzoñosa, que ha querido envenenar las entrañas mismas de la Iglesia, halló en San Pío X, Papa Santo y martillo de herejes, un muro inexpugnable. Viendo cómo la lepra del error se disfrazaba con oropeles de ciencia y de progreso, aquel pontífice encendió la espada de su celo y requirió a todo sacerdote, teólogo y profesor católico a prestar juramento solemne de fidelidad a la doctrina perenne, rechazando de plano toda sombra de modernismo. Este juramento, promulgado con el motu proprio Sacrorum Antistitum, el 1 de septiembre del año del Señor de 1910, no es ornato ni mero trámite, sino arma recia de defensa y de combate contra la herejía más astuta de los tiempos modernos. De aquellos polvos vienen estos lodos. Dos banderas con fervor proclama el juramento antimodernista del Santo Papa Pío X. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, dígase el nombre. Firmemente abrazo y recibo todas y cada una de las cosas que por el inerrante magisterio de la Iglesia han sido definidas, afirmadas y declaradas, y especialmente aquellos capítulos de doctrina que directamente se oponen a los errores de este tiempo. Y, en primer lugar, profeso que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza y aun demostrado por la luz natural de la razón, mediante las cosas creadas, esto es, por las obras visibles de la creación, como causa por los efectos. En segundo lugar, admito y reconozco los argumentos externos de la revelación, esto es, los hechos divinos, principalmente los milagros y las profecías, como signos certísimos de la divina procedencia de la religión cristiana, y sostengo que son sobremanera acomodados a la inteligencia de todos los tiempos y de todos los hombres, aun de éste. En tercer lugar, creo igualmente con fe firme que la Iglesia, custodia y maestra de la palabra revelada, fue instituida inmediata y directamente por el mismo Cristo verdadero y histórico cuando vivía entre nosotros, y que fue edificada sobre Pedro, príncipe de la jerarquía apostólica, y sobre sus sucesores para siempre. En cuarto lugar, recibo sinceramente la doctrina de la fe transmitida desde los apóstoles hasta nosotros por los padres ortodoxos, en el mismo sentido y en la misma sentencia. Y por lo mismo, rechazo absolutamente el herético artificio de la evolución de los dogmas, que pasarían de un sentido a otro distinto de aquel que la Iglesia tuvo antes. Igualmente condeno todo error por el cual, en lugar del divino depósito confiado a la esposa de Cristo para ser fielmente custodiado, se introduce un invento filosófico o una creación de la conciencia humana, formada poco a poco por esfuerzo de los hombres y perfeccionada en lo porvenir con indefinido progreso. En quinto lugar, tengo por certísimo y profeso sinceramente que la fe no es un ciego sentimiento religioso que brota de las oscuridades de la conciencia, bajo presión del corazón y del movimiento de una voluntad moralmente formada, sino un verdadero asentimiento del entendimiento a la verdad recibida desde fuera por el oír, por el cual creemos ser verdaderas las cosas dichas, atestiguadas y reveladas por un Dios personal, Creador y Señor nuestro, a causa de la autoridad de Dios, suma verdad. Asimismo, con la reverencia que se debe, me someto y de todo corazón adhiero a todas las condenaciones, declaraciones y prescripciones contenidas en la encíclica Pascendi y en el decreto Lamentabili, sobre todo acerca de lo que llaman historia de los dogmas. Y del mismo modo repruebo el error de quienes afirman que la fe propuesta por la Iglesia puede ser contraria a la historia y que los dogmas católicos, en el sentido en que ahora son entendidos, no pueden conciliarse con las más verdaderas fuentes de la religión cristiana. Condeno también y rechazo la sentencia de aquellos que dicen que el hombre cristiano más instruido puede asumir una doble personalidad, una de creyente y otra de historiador, como si al historiador le fuera lícito sostener lo que contradiga a la fe del creyente, o establecer premisas de las cuales se siga
que los dogmas son falsos o dudosos, con tal que no se nieguen directamente. Repruebo igualmente el modo de juzgar e interpretar la Sagrada Escritura que, dejando a un lado la tradición de la Iglesia, la analogía de la fe y las normas de la sede apostólica, se adhiere a las invenciones de los racionalistas y abraza la crítica textual como única y suprema regla, con no menos temeridad que licencia. Rechazo, además, la sentencia de aquellos que sostienen que al profesor de disciplinas histórico-teológicas o al que escribe sobre tales materias le es necesario dejar previamente de lado toda opinión preconcebida sobre el origen sobrenatural de la tradición católica o sobre la asistencia divina prometida para la conservación perpetua de cada verdad revelada, y que los escritos de cada uno de los padres deben ser interpretados solo con principios científicos, excluida toda autoridad sagrada y con aquella libertad de juicio con que suelen investigarse cualesquiera monumentos profanos. Finalmente, en general, profeso estar completamente alejado del error con que los modernistas sostienen que en la sagrada tradición no hay nada divino. O, lo que es mucho peor, admiten aquello en sentido panteísta, de modo que ya no quede sino un simple y desnudo hecho, equiparable a los hechos comunes de la historia, a saber, que la escuela comenzada por Cristo y sus apóstoles fue continuada por la industria, habilidad e ingenio de los hombres a través de las edades. Por consiguiente, retengo firmísimamente, y hasta el último aliento de mi vida, retendré la fe de los padres, segura del carisma de la verdad, que existe, existió y existirá siempre en la sucesión del episcopado desde los apóstoles. No para que se tenga lo que pueda parecer mejor o más apto según la cultura de cada tiempo, sino para que jamás se crea de otro modo, jamás se entienda de otra manera la verdad absoluta e inmutable predicada desde el principio por los apóstoles. Todo esto prometo guardarlo fiel, íntegra y sinceramente, y custodiarlo inviolablemente, sin apartarme de ello jamás en la enseñanza ni de palabra, ni por escrito. Así lo prometo, así lo juro, que Dios me ayude, y estos santos evangelios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.